Muy buenas tardes, nuestro grupo, el grupo número 5 del doctorado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la UPEL. Nuestro tema es Origen y Evolución del Antiguo Lejano Oriente, China e India. Los integrantes son doctorante Fernando Augusto Coronado Díaz, Juan Carlos Daza Mesa, Juan David Niño Restrepo, Javier Alfonso Tortelo Castañez y quien les habla, Marina Maldonado Piñeres. El Antiguo Oriente, el Antiguo o Lejano Oriente, en la actualidad aún existen dos de las civilizaciones orientales más antiguas de la historia, a saber de China e India, puesto que data de más de 4.000 años. En estas civilizaciones se dan los inicios en el desarrollo del movimiento corporal, la educación física y los deportes. Aquí se ven, este es la antigua China y la antigua India. China, ubicación geográfica. El foco original de la civilización china fue la llanura de Guangzhou, pero la población comenzó a extenderse hacia el sur, llegando a cubrir la llanura de Yuan-Yeshe, que tenía un clima más cálido y propicio para el cultivo del arroz. Los accidentes geográficos que rodean esta llanura contribuyeron a hacer de China un país aislado de Europa y de la India. Aquí se ve la China, la civilización china. Sociedad y cultura de la China. Aquí está por jerarquía la sociedad china. La sociedad china tradicional está fuertemente jerarquizada. En la cima social se encontraban los miembros de la familia imperial, seguidos de la poderosa clase de los mandarines, funcionarios cultos que colaboraban con el gobierno, la hacienda y a veces el ejército. Los grandes propietarios rurales llegaron a ser más influyentes en las regiones inferiores. Después venía una minoría de comerciantes y artesanos y un número de campesinos que agrupaba en grandes familias de carácter patriarcal que rendían culto a sus antepasados. Aquí estaban los campesinos. La cultura y el pensamiento chino han estado fuertemente influidos por dos grandes maestros religiosos. El pensamiento chino han estado fuertemente influidos por dos grandes maestros religiosos, Lao Tse y Confucio. Lao Tse divulgó el taoísmo, una doctrina que predicaba la armonía del ser humano con la naturaleza y la aspiración mediante la mística a la fuerte primera, el Tao, a la inmortalidad. Y Confucio, en el siglo VI a.C., filósofo, poeta, pedagogo, y desarrolló el confucianismo, una doctrina inspirada en el orden y la moral natural, moderación, rectitud y equilibrio en la conducta humana. Aquí está el yin y el yang, que lo impuso Lao Tse, y el confucianismo aquí de Confucio. Aportes o legados que nos dejó la antigua China. Miren, aquí están jarrones, la escritura, la imprenta, los vestuarios. Los chinos fabricaron muy temprano los textiles de algodón, la sede natural, el papel y la tinta y la porcelana. También inventaron la pólvora. Además, atribuyen la invención de la brújula, el compás y el sismógrafo. Esto también lo hicieron. Entre sus principales realizaciones artísticas destacan
la pogada, torre poligonal de aleros en forma con calza, la pintura, paisajistas y las milenarias acupuntura. Actividad física y el deporte de la antigua China. Se consideraba como un pueblo religioso e intelectual, sosegada y sedentaria. La necesidad de movimiento y juego que requerían los niños estimuló la práctica de ciertas actividades físicas, tales como juegos de persecución, lucha, boxeo, gimnasia terapéutica, kung fu, caballería, polo, arquería. Según las evidencias encontradas, se puede decir que la China inició el movimiento de la educación física y deporte mediante los juegos y actividades físicas. Aquí tenemos el esgrima, el fútbol, el polo con arco y flecha, y aquí también se dice que comenzaron el polo. También se puede ver que también vieron la gimnasia. Otras formas de deporte que generaron los antiguos chinos, aquí lo tienen, el polo, el deporte de lucha, aquí se forma la lucha, aquí también el fútbol, la gimnasia, y otra parte también que hablan con el fútbol. La India, ubicación geográfica. Si bien la India está aislada por accidentes geográficos, aquí encontramos la India, como la cordillera de los Himalayas al norte y las selvas al oriente, la llanura del Indo abierta, y por ella entraron diversos pueblos invasores que alteraron el desarrollo de esta civilización. Debido a eso es que en India han existido y existen los más variados tipos raciales y lingüísticos de la lejana oriente. Sociedad y cultura de la India. La sociedad indígena hindú tradicional está fuertemente condicionada por las creencias religiosas. La religión hinduista justifica la división en castas y fomenta una actitud pasiva ante la injusticia y la calamidad. El hinduismo cree en la reencarnación de las almas para purificarse hasta que finalmente, ya puras, sean absorbidas por el alma del universo Brahma. Otra religión que tuvo su origen en la India, aunque no alcanzó la popularidad del hinduismo, fue el budismo, que predica igualdad y propone la contemplación y el ascetismo para liberarse de los propios deseos, que según esta doctrina son el único origen del mal. Aquí tenemos la división de las sociedades de la India. Acá también comienzan con las Bahamas, aquí llegan y llegando a los pobres. Aportes o legados de la India. La arquitectura estipulada por las creencias religiosas, templos, pirámides, escalonados con relieves de figuras humanas y animales. La lengua denominada sánscrito, que está emparentada con el latín, el griego y otras lenguas indoeuropeas. Eran usadas solo por los sacerdotes, y en ellas se escribieron poemas y otras maestras de la literatura universal. El budismo, religión de elevados principios, que hoy es uno de los principales religiones del lejano oriente. En matemática, fueron los sacerdotes hindúes los que inventaron los números que usamos y que llamamos incorrectamente números arábicos, porque fueron los árabes quienes los divulgaron. También le debemos los fundamentos del álgebra y trigonometría. Inventaron el ajedrez. Aquí tenemos lo que inventaron ellos en el papel, que es una de las 7 maravillas del mundo. Otras cosas que nos dejaron los hindúes: la matemática, su baile tradicional, que son
el ajedrez, las culturas, los tapetes. Los tapetes son muy bordados y uno de los emblemas que tiene la India por los siglos es este señor. Actividad física y el deporte. La sociedad de la India hacía énfasis en la espiritualidad y en las prácticas religiosas. La educación física no era considerada parte del proceso educativo de sus habitantes. Para disfrutar de la vida eterna no se podía practicar en actividades físicas mundanas. Las actividades físicas estaban relacionadas con su religión, tales como el baile que se practicaba en bodas, festivales, ritos y ceremonias religiosas, como parte de estas actividades de la religión hindú. Se ejecutaban una serie de movimientos corporales coordinados y posturas conjuntamente con el ejercicio de respiración. Aquí vemos los bailes que se practicaban y se practican todavía en la actualidad en la India, los bailes tradicionales de la India, junto con sus majestuosos vestuarios. Miren los deportes que también se practicaban en la India, eran sedentarios porque aquí practicamos, este es la relajación, que es como lo llamamos nosotros la yoga. La yoga en la actualidad se practicaba como tipo de deporte. Los bailes, tipos de bailes con sus respectivos vestuarios, lo que practicaban en la antigua India y en la actualidad también. Un deporte muy tradicional que ellos lo utilizaban, que era como gimnasia, con un palo para estiramiento, y también manejaban mucho los palos que hoy en día ellos utilizan como el cricket, perdón. Gracias por su atención.